La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todos y todas nuestros seguidores a otro jueves de esta nueva temporada de los Jueves de Derecho Civil, con el tema de la nueva arquitectura del derecho de acceso a la información en México. Los dejo en la voz del licenciado Miguel Ángel Beltrán. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos porque efectivamente hoy damos inicio a nuestra 13ª temporada de estos jueves de Derecho Civil que nacieran en pandemia gracias a una idea que tuvo nuestra querida amiga, entonces secretaria general del Colegio de Profesores de Derecho Civil, Amada Gaitán, que en aquel momento dijo algo tenemos que hacer para no quedarnos callados en pandemia y pues seguimos hablando gracias desde luego al favor que nos hace y a la distinción que nos hace la señora directora Sonia Venegas de la Facultad de Derecho en prestarnos este espacio a ella y a todo su equipo. Queremos agradecer. Amada, ¿cómo estás? A nuestra querida maestra Yadira Aide Huerta Reyes, secretaria del Colegio de Profesores de Derecho Civil, y hoy con un invitado de lujo, amigo mío desde que estudiábamos en los primeros semestres de la universidad, mi buen amigo Carlos Alberto Flores Hernández, que efectivamente nos va a hablar de esta, que él le llama, y ya nos explicará por qué, nueva arquitectura del derecho a la información. Los dejo en voz de Yadira, perdón, de Amada Gaitán. Después Yadira nos dará la semblanza de nuestro querido maestro. Bienvenidos a todas, a todos y a todes. Gracias. Pues muchísimas gracias, querido Miguel. Pues aquí, como dices tú, después de 12 temporadas entramos a esta 13ª temporada de Jueves de Derecho Civil. Desde luego, agradeciendo a nuestra directora, que por cierto estoy a las afueras del auditorio Antonio Caso, en el 19º seminario de la Red Jurídica de Universidades Públicas, con el tema Construyendo la Universidad Pública del Siglo XXI. Muy, muy interesante, obviamente con muchísimos maestros de esta Facultad de Derecho, a quienes mandamos un caluroso abrazo. Y desde luego que nos da muchísimo gusto que nuestros estudiantes nos sigan en esta página de Facebook ya de tantos años, como bien dices tú. Y y pues iniciando esta nueva temporada, agradeciendo a nuestra directora, a nuestra secretaria general, a Lorena Redondo, que sigue con nosotros desde el primer día hasta ahora. Muchísimas gracias, maestra Lorena Redondo, por brindarnos ese apoyo en esta transmisión. Y desde luego, pues queremos seguir contando con su apoyo, con el apoyo de la audiencia a nivel nacional, a nivel internacional, para efecto de seguir trabajando en estos jueves de Derecho Civil, que es un esfuerzo de todos los profesores del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Pues nada podríamos haber hecho, Miguel, Yadi, desde luego, sin el apoyo de todos y cada uno de nuestros académicos de este gran colegio. Muchísimas gracias, bienvenidos a estos jueves de Derecho Civil que se estarán transmitiendo semana a semana. Yadi, por favor, si tomas el uso de la voz, a nuestra secretaria general, Yadira Aide Huerta Reyes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos y a todes. La realidad es que la inclusión siempre es importante. Mi querida amiga y corresponsal allá en el auditorio Antonio Caso, ya nos estabas contando qué tal está esta conferencia sobre las universidades públicas, que además es muy importante todas y cada una de las actividades que llevamos en nuestra Facultad de Derecho, en nuestra UNAM, en nuestra casa de estudios, y que la realidad lo dijiste muy bien, amiga, y lo estaba señalando el maestro Miguel Ángel Beltrán. 13 temporadas. O sea, la realidad es que no es poca cosa, ¿eh? Estar jueves a jueves con cada uno de ustedes, y como lo han venido señalando tanto el presidente como mi amiga de los jueves, la maestra Amada Gaitana Redondo, pues ha sido colaboración de todos y cada una de los maestros, maestras que forman parte del colegio, que son docentes en nuestra universidad, que dan cátedra y que además tienen esta habilidad y esta generosidad de compartir sus conocimientos y estar jueves a jueves con nosotros. La realidad es que agradezco mucho el honor de estar en este gran equipo con Miguel Ángel, con Amada y con cada uno de las personas que nos ayudan. Giovanni, por ahí te mando un besote, que nos ayudas muchísimo, con Lore Arredondo. Lore,
De verdad te agradezco mucho. Todos los jueves te estamos molestando, pero sé que lo haces y lo haces con mucho cariño. La realidad es que le doy la bienvenida al maestro Carlos Alberto Flores Hernández, que también es un gran maestro que cada rato participa y levanta la mano y yo quiero estar ahí. Y la verdad es que por maestros como ustedes, como usted, maestro Carlos Alberto, pues es que nosotros decimos, sí nos cansamos, ¿verdad, Miguel? ¿Verdad, Amada? Pero hay que estar y hay que estar digamos, al tiro, dice el maestro Miguel, esto no se acaba hasta que se acaba, hasta donde tope. Y sí es cierto, la realidad es que estamos muy contentos de estar aquí cada semestre, Dios nos permita más tiempo y por supuesto con el aval de nuestra querida señora directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, y nuestra maestra amiga Sara Mispalma León, que nos están apoyando. Y bueno, pues yo ya no tengo palabras para dar las gracias. Queridísimo maestro Carlos, tiene usted un tema que nos va a platicar el día de hoy, la nueva arquitectura del derecho de acceso a la información en México. Nos quitaron una institución, pero no el derecho, ¿verdad, maestro? Así es de que, pues usted, adelante, arránquese. Más bien, le doy el uso de la voz, maestro. No sé, vi que el maestro Miguel Ángel, perdón, maestro Carlos, ¿querías decir algo, Miguel, antes de darle el uso de la voz al maestro Carlos? Rapidísimo, sí, gracias, Yadi. Ahora que Amada decía de 13 temporadas y todo, agradecer de veras muy especialmente el apoyo de Lorena Redondo, que ha estado con nosotros estas 13 temporadas, que no se ve en estas transmisiones, que no se ve en todos los eventos de la facultad, pero que nosotros medio tenemos idea de todo lo que implica su trabajo. Y decimos medio tenemos idea porque seguro tampoco sabemos las que pasa tratando de poner a la facultad en las vitrinas como también lo hace. Nada más, gracias. Al contrario, me uno y por supuesto estoy casi segura en voz de la maestra Amada Gaitán. Mi Lore, te mandamos un abrazo y un beso y te debemos un cafecito. En una de estas nos reunimos para estar contigo. Ahora sí, maestro Carlos Flores, qué gusto. Desde aquí lo abrazo, sabe que lo admiro mucho, lo quiero más. Me encanta que esté con nosotros. Adelante, maestro, bienvenido. Pues, muchísimas gracias a todos. Yo tengo que evidentemente agradecer en principio a la doctora Sonia Venegas, eh, que siga fomentando estos espacios de apertura, de información, de libertad responsable de información, de expresión. Obviamente a mi querido amigo, el notario público Miguel Ángel Beltrán Lara, un gran abrazo y muchas gracias por considerarme. Obviamente también a la maestra Amada Gaitana Redondo, así como a la doctora Yadira Huerta, que ambas saben que las aprecio, las quiero mucho como mis maestras, mis compañeras docentes y pues muchas gracias también a todos los que hacen posible esta transmisión, como Lorena Redondo, a quien ha citado Miguel Ángel anteriormente, que no se ven, pero sí se sienten porque está esta transmisión visible. Yo me pidieron que me acompañara un par de alumnas a esta transmisión. Yo quisiera cederles el uso de la palabra, mis alumnas. Por favor, si me hacen el honor de presentarme, si son tan amables. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Belén del Carmen Sánchez Orozco. Fui alumna del profesor Carlos Alberto Flores Hernández en la asignatura de Derecho Procesal Civil en el Sistema de Universidad Abierta de la UNAM. Un poquito más fuerte y con tu cámara mejor enfocadita, por favor, Belén. Con una sólida Adelante. formación académica y una trayectoria profesional que abarca los más altos estándares del ejercicio jurídico, el profesor Carlos Alberto Flores Hernández es licenciado en Derecho con una mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con estudios superiores concluidos en la especialidad de Derecho Constitucional y la maestría en Derecho por la misma institución. Ha complementado su perfil con estudios avanzados a través de diversos diplomados en juicio de amparo, derecho procesal administrativo, derecho procesal mercantil, derecho de protección de datos personales y formación de investigación en ciencias sociales. Asimismo, concluyó la especialidad en derechos humanos y justicia administrativa en el Centro de Estudios Superiores en materia de derecho fiscal, derecho administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Creo que por ahí está Claudia, o si no, continúa, por favor, si eres tan amable. Claro que sí. Su experiencia en el servicio público incluye cargos estratégicos en instituciones como Lotería Nacional, FIRA, Banco de México, INAI, Financiera Rural y el Instituto Federal Electoral. Dado así, ha sido responsable de la defensa jurídica institucional, la transparencia, la protección de datos personales y la asesoría normativa. En el ámbito privado, ha ejercido la abogacía en diversas ramas del derecho, consolidando una visión integral del sistema jurídico mexicano. Como docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, ha formado nuevas generaciones de juristas en materia de derecho procesal civil y juicio de amparo, aportando una perspectiva crítica y actualizada. Además, actualmente el profesor es profesor del Derecho Fiscal en la Facultad de Contaduría y Administración de la máxima casa de estudios. Pues, pues muchas gracias, estimada Belén, qué amable eres. Bueno, pues yo quisiera, además de haber expresado estos agradecimientos, por supuesto, a todos los que me han brindado eh, cobijo a lo largo de esta carrera y que me brindan, desde luego, el honor de eh, inaugurar nuevamente nuestras jornadas de Jueves de Derecho Civil. Hace 2 años hablaba yo sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ahora pues ya plenamente ya se está ejecutando en todo el país, con marchas forzadas y con implementación. Bueno, pues ahí va llevando, ahí se va extinguiendo poco a poco los anteriores códigos de procedimientos civiles de los estados. Ya en la facultad ya estrenamos un nuevo programa sobre esa materia con base en este Código Nacional. Y ahora he solicitado y he pedido y valoro mucho que me concedan nuevamente esta plática inaugural para hablar sobre la nueva arquitectura del derecho de acceso a la información en México. ¿Por qué me refiero yo a este tema? Y respondiendo directamente lo que me pregunta muy amablemente Miguel Ángel Beltrán, ¿por qué es la nueva arquitectura? Fíjense ustedes que en mi andadura profesional pues yo colaborado en diversas instituciones y a mí me tocó todavía despachar en Avenida Coyoacán en el Instituto Federal de Acceso a la Información, el viejo IFAI, en el 2011, octubre de 2011, y no sabía en aquel momento que yo iba a prolongar casi 9 años mi colaboración activa como servidor público en estos órganos dedicados a la transparencia, la rendición de cuentas y la protección del derecho de protección de datos personales. Eh, Uno es un ser humano, uno entiende que hay compañeros, hay compañerismo, y desde aquí también yo quisiera enviarles un saludo a todos aquellos amigos que yo coseché a lo largo de este tiempo. Yo salí del INAI en el 2021, después salí a FIRA Banco de México, pero desde luego que me los he encontrado caminando, nos saludamos, nos reconocemos, mantenemos una relación amistosa, cordial, y me llevé muchos años de mucha grata experiencia en ese instituto y de mucho trabajo porque eran muchos retos, y yo también quisiera dedicar esta primera plática a la memoria de un compañero de trabajo del IFAI INAI, nuestro contador, el contador del área que manejaba toda la nómina del instituto, un hombre honorable, probo, responsable, Pablo Gama, falleció hace varios años. También con mucho respeto para él y para su familia le dedico también esta conferencia que he preparado con mucho cariño y con mucha acuciosidad. Obviamente las pláticas de Jueves de Derecho Civil están dirigidas principalmente para nuestros estudiantes, eso me queda muy claro, pero obviamente también comparte nuestro conocimiento los colegas profesores, investigadores, estudiantes a nivel de licenciatura, de posgrado, no solamente de esta universidad, sino también de otras universidades, por supuesto, lo cual
pues nos da un amplio margen, una amplia voz que podemos nosotros compartir. Y con lo que yo primero quisiera yo mencionar acerca de la nueva arquitectura es efectivamente que se transformó de diciembre para la fecha el panorama absolutamente completo. Y por eso yo recordé a muchos de mis compañeros en el INAI que se extinguió finalmente, y lo recuerdo con mucho cariño porque finalmente las instituciones las hacemos seres humanos. Es imposible pensar en la universidad sin el binomio alumno-docente, investigador, alumno, por ejemplo. Los profesores son importantes, pero son todavía más importantes en la medida que hay seres humanos, alumnos que vienen y que ansían y estudian mucho por obtener su licenciatura y por estudiar las instituciones jurídicas. Las instituciones del servicio público, pues también las hacemos los seres humanos. Eso no cabe la menor duda. Y la sociedad en su conjunto también construye estas instituciones. Entonces, a pesar de que haya cambiado la fisonomía aparentemente en este diseño de la construcción del derecho de acceso a la información pública, como vamos a ver brevemente, déjenme decirles de que a los estudiantes, este es un derecho humano y es un derecho humano que ustedes tienen que ejercer, porque si no ese derecho se pierde, se extingue, se muere. Y los derechos humanos, nosotros como somos parte de una vibrante sociedad mexicana, nosotros nos hemos dado la tarea a lo largo de muchos años de tener robustas instituciones del derecho de acceso a la información que ahora pasan a ser administradas o regidas bajo diversas autoridades, por supuesto, pero el contenido final del ejercicio del derecho humano, que es lo más importante, les corresponde a ustedes. Les corresponde a ustedes buscar información, requerir información, buscar datos, detectar el destino de los recursos públicos, detectar información que proactivamente les beneficie a ustedes, como lo diría en alguna conferencia la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, que nos dio muchas pláticas allá en el INAI, en el entonces INAI. Los derechos humanos son interrelacionados, se interrelacionan unos con otros. No solamente existe el derecho humano de acceso a la justicia, no, tiene que estar combinado junto con otros derechos humanos para hacer una construcción armónica a favor de los gobernados, de los seres humanos que conforman este país. Y el acceso a la información pública, entre otras cosas, es evidentemente un contrapeso, es el contrapeso ciudadano que se debe de exigir, por supuesto, todos los días, todos los días. Entonces, este contrapeso va en interrelación con otros derechos humanos que son muy importantes. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tendrá que ver el derecho civil con la cuestión del derecho de acceso a la información pública? Fíjense ustedes de que hace 30 años no había en México ninguna institución garante, estoy hablando de 1995, no había en México ninguna institución garante del acceso a la información pública. Para empezar, la primera institución fue 2002, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Hace 20 años, hace 30 años no había nada, hace 20 años justamente ya estaba operando el IFAI como estaba designado, por supuesto. En el 2015 ya teníamos una autonomía constitucional por parte del entonces Instituto Nacional de Transparencia y actualmente toda esta fisonomía se ha transformado, por supuesto, en un órgano desconcentrado denominado Transparencia para el Pueblo. En 30 años, de la nada, pasamos a regirnos, ha tenido varias vidas el derecho de acceso a la información pública, muchas vidas, y ha sido joven y vibrante y lo va a seguir siendo porque va a haber una sociedad que exija rendición de cuentas, por supuesto que sí. He preparado una pequeña presentación que quisiera yo compartírselas. Voy a compartir mi pantalla para hacerlo un poco más visual. A ver, ustedes me indican si estamos viendo esta presentación. Sí, ahí se ve, Me maestro. voy. Ahí se ve perfecto. Bueno, entonces,
Voy aquí a presentar, aquí tenemos la modalidad de presentar. La nueva arquitectura del derecho de acceso a la información tiene mucha connotación imaginativa para que ustedes no pierdan el hilo de lo que nos está ocurriendo ahora. Déjenme ver que baje. Es lo curioso de las presentaciones. Bueno, aquí está. Como yo ya lo había mencionado, este derecho de acceso a la información, pues es un derecho humano, un derecho fundamental que se encuentra reconocido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los derechos humanos no son una canonjía, no son un privilegio, son derechos que están reconocidos y que deben ser respetados por todas las autoridades federales en los tres órdenes de gobierno. Entonces, el ciudadano tiene, el habitante, más que el ciudadano, el habitante tiene todo el derecho dentro de lo que la doctrina denomina libertad de expresión, de buscar, indagar, recabar información en poder del sector público. Eso es muy importante que nuestros estudiantes lo entiendan. Tienen todo el derecho de buscar información y de acceder a ella. Eso es parte de un Estado democrático de derecho. El catálogo de sujetos obligados más o menos va encajando desde hace bastante tiempo con la Ley General de Transparencia. De lo que se trata es de que todas las autoridades, todos los sujetos que integran este espectro en los tres poderes de la Unión, así como en órganos constitucionales autónomos, los que sobreviven, pues todos, en cuanto tengan documentado o generada cierta información en sus archivos públicos, eso es muy importante. El archivo público es muy importante para el acceso a la información, pues deben estar incluidos para brindar esa información rápida y libremente de lo que se trata. Y obviamente esta cuestión, en la medida de lo posible, se trata de brindar esa información sin necesidad de que el ciudadano acredite un derecho subjetivo, un derecho jurídico o subjetivo para mostrar cierto interés. Basta simplemente con que pida, incluso con el uso de seudónimos, lo pueden ustedes solicitar y las entidades, los sujetos públicos tienen que entregarle esta información, por supuesto. Para mí me queda muy claro de que la sociedad se vio en algún momento esta fisonomía que regía el pleno del INAI y en aquel momento se echó mano y fue muy controversial el manejo, la administración, pero finalmente resultó operante la Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia es un instrumento muy importante para todos los ciudadanos porque abrevia o de lo que se trata es hacer expedito el ejercicio de este derecho. Esto es muy importante. Quisiera yo mencionarles también de que dentro de nuestra ubicación actualmente, porque estamos en medio de una pluralidad de legislación y de autoridades, nosotros nos encontramos inmersos y bajo la égida de la Convención Americana de Derechos Humanos. En la época en la que nosotros estudiamos, hace 30 años, esta idea apenas empezaba a rondar. Desde el 2011, nosotros, con mayor acuciosidad, estamos nosotros inmersos en este nuevo lenguaje donde tenemos un respaldo internacional. De hecho, el artículo 13 de esta Convención Americana de los Derechos Humanos es la raíz convencional sobre la cual se engarza este derecho de acceso a la información pública. Más aún, como nosotros somos parte de la Organización de Estados Americanos, nosotros tenemos, por supuesto, el apoyo institucional de la OEA, del Comité Jurídico de la OEA, y este se ha ido reflejando conforme a la ley modelo de acceso a la información pública 2.0. Hubo una versión anterior. Hace 4 o 5 años se expidió, me parece, este nuevo instrumento que es muy sofisticado, que reúne como parte del soft law, no es un tratado internacional en forma, es parte del soft law. Esta ley modelo de acceso a la información reúne un catálogo de puntos fundamentales sobre los cuales los Estados miembros de la OEA pueden
modernizar sus propios instrumentos normativos internos y es muy importante, debo decirlo, en algún momento México tuvo efectivamente casi seguía al pie de la letra esta situación del desarrollo normativo. Tuvimos un sistema pues un tanto con muchas aristas positivas, por supuesto, y que ahora se ha ido transformando y me permiten, por favor, continuar con esta breve relatoría de dónde venimos y hasta dónde estuvimos. Aquí hay cosas muy importantes. Déjenme decirles que en algún momento yo daba pláticas de inducción, allá en el INAI, durante 9 años daba pláticas de inducción a nuevos servidores públicos y esto era un manejo que cotidianamente yo lo tenía que hacer junto con otra compañera de nuestro equipo. Y en algún momento no sé si sería el 2018, yo acababa de tomar junto con otros colegas del instituto un curso sobre control interno. El control interno es una materia como que para auditores, para contadores, pero también para profesionistas que están visualizando riesgos institucionales, se hacen análisis FODA, se detectan los riesgos. Nos dio un curso un auditor de la entonces Secretaría de la Función Pública bastante competente. Hay un mapeo de riesgos, cada área tiene que incorporar los propios, en fin, es una técnica muy interesante. Y se me ocurrió plantearles en el 2018 a mis convidados, a mis servidores públicos que me correspondía a mí inducir al INAI, tomando en cuenta ese curso, nos decían, tienes tú que visualizar cuáles son los elementos que obstaculicen o que catastróficamente impacten en tu misión institucional. Si vendes paletas, pues a lo mejor vendes paletas en invierno, a lo mejor nadie te va a comprar paletas en invierno. Entonces, más o menos te tienes que adecuar, aunque hay bastante éxito. Cito yo esto de una manera muy sencilla. Las instituciones obviamente tienen que tener su objetivo, misión, visión, y obviamente lo tienen que poner a prueba para ver cuáles son los riesgos catastróficos que les impidan continuar. Y en aquel momento yo me acuerdo que les pregunté, les puse esta situación, este ejemplo, les dije, ¿qué riesgo catastrófico amenazaría la subsistencia del instituto? O sea, ¿qué implicaría desaparecerlo, por ejemplo? Entonces, bueno, pues ahí como que se armó una pequeña discusión. Qué lástima que, bueno, 5 años después, pues sí, se actualizaron esos elementos catastróficos. Bueno, ya que se puede, ahora lo veo de esta forma, pero bueno, también para nuestro público que vea finalmente cómo lo hemos solventado. En el 77, esto es muy relativamente del libro de texto, creo que fue cuando en México se constitucionalizó propiamente el derecho a la información, pero únicamente podían ejercerlo los partidos políticos. Es muy famoso el caso del doctor Ignacio Burgoa que pidió que en aquel entonces, al amparo de esa reforma, pidió el monto de la deuda externa y pueden ustedes creerlo, todo mundo le dijo que no, e incluso la Corte en un famoso amparo le dijo que no le iban a dar esta información. Por ahí está, esas son de las páginas oscuras que tenemos que recordar. Esta situación se corrigió, son en mucho tiempo, hasta el 2002. En aquel momento se diseñó la Ley Federal de Transparencia, se llamaba, y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el 2002 y empezó a operar el IFAI. Esto finalmente hasta el año 2000, previamente en el año 2000, ya se había interpretado por la Corte que el derecho a la información pública es un derecho fundamental. Y quisiera yo también recordarles una cosa, a pesar de que desde el 77 tenemos este derecho a la información y que en el 2002 empezó a operar el INAI, no es sino hasta el 2007 cuando se constitucionalizó el principio de máxima publicidad. Cada disciplina tiene sus principios. Los procesal penalistas tendrán el principio de presunción de inocencia. Bueno, pues el principal punto de interpretación de la ley del derecho de acceso a la información
es este principio de máxima publicidad, el cual obviamente no ha desaparecido. Desde el 2007 se mantiene en nuestra Carta Magna y se debe hacer exigible. Aquí les hago una breve mención. Fíjense, cuando surgió el IFAI, aquí menciono que se diseñó como un organismo descentralizado del gobierno federal. Tenía un pleno de comisionados que designaba el presidente de la República y tenía la oportunidad del Senado de objetarlos. Así fue diseñado, así era la cara del instituto, de esa manera funcionó. Y en el 2014 se extinguió el IFAI como organismo descentralizado del gobierno federal y surgió el órgano constitucional autónomo denominado INAI. Posteriormente en la legislación ya se le dio su largo nombre, Instituto Nacional de Acceso. Tenía la potestad de manejar dos derechos fundamentales, el de acceso a la información y el de protección de datos personales. No me referiré a este último en esta conversación. Y finalmente tenemos una tercera vida que es el organismo desconcentrado denominado Transparencia para el Pueblo, operante desde este año en materia sustituyendo al anterior INAI. Yo quisiera preguntarles, a lo mejor algunos ya empezaron a estudiar su derecho administrativo. Fíjense que pasamos de un organismo descentralizado del gobierno federal, nos transformamos en OCA y finalmente el órgano garante se transformó en un órgano desconcentrado. ¿Qué detectan ustedes aquí? Que el organismo descentralizado, para los que estudian el derecho administrativo, el derecho fiscal también, es un organismo con patrimonio y personalidad jurídica y patrimonio propio. Obviamente, el organismo constitucional autónomo tiene un órgano directivo y tiene absoluta autonomía por cuanto hace a su inserción en la Carta Magna y decide cuestiones técnicas. ¿Qué detectan ahora? En Transparencia por el Pueblo es un órgano desconcentrado, carece de personalidad jurídica y patrimonio propio. Eso es muy relevante. Desde mi punto de vista, si se trataba de desaparecer al INAI, yo creo que debieron de bajarlo al escalón del organismo descentralizado del gobierno federal, porque ese por lo menos tendría personalidad jurídica y patrimonio propio, dado que tiene que tener por lo menos un margen, pues para hacer caminar el andamiaje institucional. Quisiera yo también referirles, entre otras cosas, que el principio fundamental de máxima publicidad sigue mencionado en nuestra Carta Magna. Y este es muy importante porque no se ha derogado. Sería contraproducente derogarlo. Al respecto, me gustaría también invocar con relación, parece que con la nueva creación del nuevo organismo Transparencia para el Pueblo, vamos tal vez nosotros en contrapelo de la ley modelo de acceso a la información, la 2.0 de la OEA. Esta ley tiene un capítulo específico para los órganos garantes, los órganos que están garantizando, y aunque no textualmente refieran que tienen que ser un organismo autónomo, sí por lo menos en ese diseño con el cual ya vamos desde este año a contrapelo, tiene que tener cierto número de comisionados, tienen que ser independientes, tienen que tener una visión de Estado, por supuesto. Sí lo diseñó también la OEA, así más o menos estaban vislumbrando cuál sería el órgano, porque por ahí también se dice de que no se puede ser, obviamente, juez y parte. Juez y parte, se dice que el sector público requiere un contrapeso independiente. Desgraciadamente, el poder reformador de la Constitución técnicamente razonó de que esto no podría ser posible y que ese instituto, órgano constitucional autónomo, en virtud de su oneroso presupuesto, en términos de quienes propugnaron por esa reforma, pues debía desaparecer. Entonces, pues vamos a contrapelo de esa tónica internacional que estoy también tratando de manejar. Este principio de máxima publicidad opera como una suerte de presunción. Ustedes sabrán que como tenemos los abogados la división normativa entre reglas y principios, las reglas se siguen fielmente, se aplican a rajatabla, los principios no, son de un cumplimiento optimizado, se cumplen en la mayor o menor medida posible, no son a rajatabla.
Este es el feliz caso del principio de máxima publicidad. Porque ese principio dice, toda la información en poder de los sujetos obligados es pública a menos que actualice restricciones que deben estar justificadas. Las restricciones a las que yo me refiero son las de información reservada e información confidencial. Les pongo un ejemplo. Se le pide, por favor, a una entidad, un banco, un fideicomiso, envíame, por favor, quiero saber la versión pública del acta de asamblea de tu comité técnico celebrado en diciembre de 2024. Y resulta ser de que dentro del acta de sesiones y dentro de los anexos se incluye información perteneciente a empresas que revelan su estado financiero y contable. Empresas que están, a pesar de que estén solicitando el dinero, obviamente esa información es muy sensible y refiere también que estos anexos, en caso de darse a conocer, esos anexos van a perjudicar el funcionamiento de esa empresa. Entonces, el sujeto obligado tiene que ponderar cómo aplica el principio de máxima publicidad. Obviamente, si en el acta de asamblea se refiere únicamente información que puede ser publicada, no se alude a un particular, no se alude concretamente a datos confidenciales, se debe de integrar en forma íntegra. Pero si existen anexos que formen parte de esa acta y esos anexos tienen información confidencial, probablemente es reservada, el sujeto obligado tiene que testarlas y tiene que someter esa determinación a su comité de transparencia interna, finalmente para que califique, para que apruebe finalmente la determinación. Así se aplica este principio de máxima publicidad. Yo pido, por favor, quiénes son los empleados de esta institución y de pronto por ahí, esto es parte ya de las obligaciones de transparencia, pero hay probablemente una búsqueda más acuciosa porque quieren el expediente de personal de alguien y obviamente los documentos que pueden mostrarse deben excluir datos personales sensibles de esa persona servidora pública con relación a la cual se le está pidiendo esta información. Este principio opera así, de esta manera, y es una gran responsabilidad. Y a veces las respuestas de información a veces pueden parecer tardadas, pero se hacen muchos procesos hasta que se consigue una versión pública fuerte y confiable finalmente. En esta nueva legislación de transparencia emitida en este año, en el 2025, ese procedimiento se conserva apropiadamente. Yo no creo que haya habido un cambio sustancial sobre lo que les estoy narrando en esta breve alusión sobre el principio de máxima publicidad. Y creo muy importante de que debe ser sencillo y accesible a los ciudadanos. Por ahí tengo aquí marcado el aspecto de la gratuidad. Esto no siempre es así. Hay una vieja regla en el derecho de acceso a información que las primeras páginas, creo que son las primeras 15 o 20, están en todo caso exentas de este pago, pero todas las demás, porque a veces se piden documentos voluminosos, sí deben ser pagadas por el particular en caso de que él haya elegido la opción de que se le entreguen documentos físicamente. Creo que debería de haber alguna reforma para que el ciudadano que solicite información, pues resulte relevado del pago oneroso o se le permita la consulta directa en la propia dependencia para que no merme su economía, porque el propósito de la ley de transparencia es precisamente obtener información de un sujeto público obligado. Ahora bien, voy a enviar, creo que ya no se cambia déjenme ver que cambie un poco. Aquí está. Ahí está. Sí, sí cambió, maestro. Sí, qué bueno, qué bueno. Eso es lo que a nosotros nos perturba a veces que no cambia. ¿Qué es lo más importante ahora? Las excepciones limitadas, las excepciones de reserva y de confidencialidad. Sonó por ahí y los plazos para hacer esta calificación en primer grado por parte del sujeto obligado. El sujeto obligado tiene un plazo determinado
para entregar la información. 20 días hábiles, con posibilidad de una prórroga por causas fundadas. Pero tiene que entregar algo. Tiene que entregarlo porque si no actualiza diversas infracciones, se sigue manteniendo un régimen de infracciones muy preciso, porque el órgano garante tiene que tener también la posibilidad de tener dientes y de castigar en caso de que haya abusos y que no se concrete esta situación. Estas excepciones limitadas o restringidas, confidencialidad y causales de reserva deben ser interpretadas de manera restrictiva. En tratándose de violaciones graves a los derechos humanos, no operan estas restricciones. Eso es muy, muy importante. Y en la época del INAI hubo un gran debate que incluso se llevó a la corte de aquel momento, para determinar si era posible la reserva por causa de seguridad nacional. Sigue estando investido el consejero jurídico del gobierno federal de la posibilidad de impugnar ante la Corte. Tiene su propio recurso para impugnar resoluciones en materia de seguridad nacional. Eso también es muy importante. Se sigue manteniendo esa facultad, esa atribución. Pero lo más importante es de que una vez que el órgano, el sujeto obligado, entrega mal o imparcial o incompleta la información, o se está en contra del Estado por confidencialidad o por reserva, el ciudadano tiene la posibilidad de ejercitar un recurso de revisión. Y este recurso de revisión era la materia prima del INAI. Ahora vamos a tener un elenco de órganos garantes, porque Transparencia para el Pueblo va a ser el garante de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal. Ojo, las Contralorías del Congreso de la Unión van a ser los órganos garantes del Poder Legislativo en su conjunto. Ojo, el órgano denominado Tribunal de Disciplina Judicial va a ser el órgano garante del Poder Judicial, y los órganos internos de control de los restantes organismos constitucionales autónomos van a ser los garantes del derecho de acceso a la información de esos sujetos. Entonces, teníamos al INAI. La nueva arquitectura implica que se disemina en una familia de órganos garantes esta situación. Y otra cosa, no sé si lo estamos viendo aquí en esta pantallita. Fíjense de que en la nivel estatal, que teníamos también un sistema nacional de transparencia, donde también intervenía a nivel local tenían su propio órgano garante que funcionaba como el INAI, tenían su comisionado. Ahora estos órganos garantes a nivel estatal también van a cambiar. Va a haber en el Poder Ejecutivo órganos homólogos a Transparencia para el Pueblo. En cuanto a los poderes, a las legislaturas estatales, va a haber sus propias contralorías de esas legislaturas estatales, son los que tienen el acceso. Hay dentro de los poderes judiciales, los tribunales de disciplina judicial locales serán los que nuevamente van a ser los autónomos, los garantes, y los órganos estatales autónomos por conducto de su órgano interno de control. Ojo, se le va a dar una competencia al Centro Federal de Conciliación y Registro del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que sean los garantes de todos aquellos órganos encargados de las contralorías de los órganos autónomos, los poderes legislativos y judiciales locales. Entonces, se diseminó esta situación. Yo quisiera preguntarle, esta situación del órgano garante, se desintegró el INAI, ya no hay INAI, existe otro catálogo de sujetos obligados y de autoridades garantes. A una de mis alumnas por ahí tenía una pregunta, no sé si me quiera leer, por favor. Belén, no sé si andes por ahí. Bueno, en lo que viene Belén o Claudia, se anda por ahí. Bueno. Yo quisiera levantar la mano, maestro. Sí, discúlpeme, por ahí la vi, dígame, por favor. Oiga, maestro, fíjese que, bueno, hay como mucho ruido, no sé si miedo, no sé si dudas hay muchísimas, ¿no? Desde que se hicieron estos cambios precisamente o estas desapariciones, ¿no? De organismos.
Pero, ¿cuál será su visión, maestro, en relación a que, bueno, sí tenemos otra nueva institución que obviamente, pues, brindará quizás las mismas, serán protecciones, maestro, que brindarán los mismos servicios, que otorgarán los mismos derechos? ¿Cuál es su punto de vista respecto de este nuevo organismo que se creó y que desapareció o que dejó de lado o atrás al INAI? Al INAI. Mi perspectiva sobre transparencia para el pueblo es, la comparto con mucho respeto. Fíjense de que hay mucha gente que casi yo conozco a toda su línea directiva. La conozco por una cuestión muy sencilla. Yo les daba pláticas de inducción. Entonces vienen de laborar en el INAI, la mayor parte de ellos son gente honorable, no pueden decir que no conocen del derecho de acceso a la información. Por Dios, si hace algún tiempo fuimos colegas. Tengo, tengo yo la creencia de que van a desempeñar un buen papel. Obviamente, estas agencias, estos órganos garantes, pues están en el ojo del huracán siempre. Siempre lo han estado, ¿eh? Siempre, desde que se creó, el derecho de acceso a la información suscita controversia de quien, porque es un órgano que finalmente está sujeto al golpeteo, pero yo tengo confianza en mis compañeros. Obviamente tengo confianza en mis compañeros de que hagan una digna labor. Hay que darles el beneficio de la duda. Obviamente no son improvisados, son gente conocedora y casi todos ellos los conozco. Entonces, sí les daría yo un, un espaldarazo, el beneficio de la duda de que hagan un trabajo honorable, sumado a otra circunstancia, no sé si ya mi alumna me pueda preguntar, Por si ahí anda anda por ahí, Belén. Claudia. Belén, Ándele, ya se está ¿tú conectando, maestro. Profesor, la qué pregunta, pregunta tienes? la pregunta va, ¿cómo el futuro del juicio de amparo con relación a las impugnaciones que se presenten contra resoluciones con los recursos de revisión que regula la ley de transparencia? Esa pregunta, gracias, Belén, muy amable. Eh, Esa pregunta la va a tener que responder la nueva corte, estimada doctora Yadira Aidea, porque justamente en o las primeras 2 semanas de septiembre de este año, el Poder Judicial tiene que, según los transitorios de la nueva Ley General de Transparencia, tiene que instaurar juzgados de distrito especializados en acceso a la información. Eso es una labor muy importante que implicaría, desde mi punto de vista, la reforma directamente a la ley de amparo para preceptuar, regular el amparo dedicado al acceso a la información, ceñir los plazos, obviamente, no pueden tener juicios de amparo de 2 o 3 años de duración. En acceso a la información, yo creo que con un amparo especializado tendrían que estar obligados los tribunales a fallar en 30 días hábiles y si va a la revisión, porque es un juicio de amparo indirecto, en otros 30 días. Que no se hagan meses, que con el amparo que instaure se haga pues finalmente nugatorio el derecho de acceso a la información. Y a mí, un aspecto muy importante que también me atrevo a sugerir en materia de amparo, al quejoso, al que acciona en amparo, se le debe de dar la suplencia total de la queja en materia de acceso a la información, tal como ocurre con el amparo penal o con todas las suplencias de la queja que regula la propia ley de amparo. Desde mi punto de vista, el quejoso, para evitar tecnicismos, para evitar que haya gasto innecesario en la contratación de profesionistas, simplemente por acudir al amparo, debería de ser beneficiado para la suplencia total de la queja y que el propio juzgador determine, ¿qué va a determinar? Confidencialidad y reserva de la información. Nada más, o sea, tiene muy fijos en el acceso a la información esas dos cosas. Entonces yo me atrevo a sugerir eso, que se reforme la ley de amparo, que se ciñan los plazos muy rigurosos y que se le conceda suplencia total de la queja al quejoso, valga la redundancia. Sí, maestra, dígame. ¿Será por el tema, maestro, de orden público e interés social que está haciendo usted esta propuesta?
Lo hago porque el derecho de acceso a la información únicamente se puede vedar en casos de información pública. En la ley general, por ahí se mencionaba en algunos términos de que ya los nuevos órganos, en el nuevo recurso de revisión que se sustanciará en Transparencia por México, ya no había la suplencia de la queja. No es cierto, ahí está la obligación del órgano garante de suplir la queja. Pero si nos vamos a un escalón más al amparo, si el quejoso tiene que hacer el amparo, tiene que tener la garantía de suplencia total de la queja para que le fallen rápido y que se le entregue lo que está pidiendo, si eso es jurídico, por supuesto. Así es, entiendo y de acuerdo a la explicación que nos ha venido dando, maestro, que sería esta posibilidad a cualquier ciudadano, ¿no? A cualquier persona que está en nuestro territorio nacional, precisamente para evitar esos tecnicismos, ¿no? Que bien usted señala. Por supuesto que sí, porque eso era lo que hacía el INAI. O sea, el INAI tramitaba, pero la ley en el amparo, no cualquiera puede accionar en el amparo. Si es un particular, imagínense, tiene que contratar a un abogado que va a cobrar sus honorarios y eso va a ser nugatorio, va a obstaculizar el acceso a la información. Por eso es esa propuesta, es una propuesta que también le concede mucha importancia al nuevo Poder Judicial y también tendría una opción que se vea su fortaleza para que fallen a favor de los ciudadanos, para que vean que el acceso a la información pública en el Poder Judicial que se aplique absolutamente y con rapidez, por supuesto, y que se quiten tecnicismos y que se le falle rápido al quejoso. Esa es una propuesta la he pensado, ha sido seriamente razonada por mi parte, porque sabe que finalmente, ya me quedarán un par de minutos, en estos 5 minutitos que me quedan. Finalmente, eh, Transparencia para el Pueblo tiene esa opción para ver cómo funciona, para, digamos, el beneficio de la duda, porque yo conozco a muchos de sus directores. Ahora sí que no tomaron clases conmigo, tomaron mi plática de inducción y los conozco. Son gente joven y muy trabajadora y la tengo yo muy buen esteem. Pero, evidentemente, si uno va y se confronta con la legislación extranjera, por ejemplo, y uno ve en Estados Unidos no tienen esos intermediarios, no tiene su órgano garante Estados Unidos, tiene su sistema de la ley de la FOIA, Federal of Information Act, tiene cada sujeto obligado tiene la oportunidad de dar la información que se le pida. Ellos tienen otra cosa más interesante que es la transparencia proactiva. Se adelantan, ofrecen más información de oficio, así como nosotros tenemos nuestras obligaciones de transparencia. Pero si un periodista, que son ahí los que ejercen con mayor precisión el derecho de acceso a la información, pide algo y se lo niegan, tiene un recurso ante el propio sujeto, la propia agencia que le está negando o que le entrega parcialmente la información. ¿Qué tiene ese ciudadano en Estados Unidos? No tiene de otra más que ir a la corte o ir a los tribunales a pelearse. Para ellos no existe INAI o transparencia para el pueblo, no. Ellos si le niegan, van a demandar. ¿Y quién ejerce el acceso a la información principalmente? Pues los medios. Eso ocurre y eso ha ocurrido desde hace décadas. Antes de la ley FOIA hay un autor que me permito citar y que anda también citado en los planes de estudio del derecho de acceso a la información del posgrado. Se llama Harold Cross. Harold Cross es el autor de una obra que se denomina The People's Right to Know, el derecho de la gente a saber. The People's Right to Know es una obra diseñada antes de que se creara la FOIA, la Federal of Information Act, y en esa obra, este profesor, Harold Cross, que era un abogado postulante que trabajaba en medios, por supuesto, no daba clase en la Facultad de Derecho, él dio clase en la Escuela de Periodismo de Nueva York. Preparaba a los periodistas pues, para la contienda judicial. Y sí, funcionan Estados Unidos. Tal vez podríamos nosotros, con estas adecuaciones a la ley de amparo, facilitarle al ciudadano. Si ya el sujeto obligado ya te dijo que no te está entregando, no te esperes a ir a Aunque sea transferencia bajito yo bancaria. aquí, con el audífono.
vete directamente al Poder Judicial de la Federación, mete tu amparo sin expresar concepto de violación para que te den rápido la información que tú estás pidiendo o te den razones al respecto. Yo me habría comido el recurso de revisión, por cierto. Si vamos a cambiar y vamos a eliminar cosas por onerosas, yo les habría ahorrado mucho tiempo y yo los habría conducido de volada al Poder Judicial, pero con un amparo que valga la pena, que tenga garantía de que el ciudadano va a obtener. El tema es enorme, el tema da para muchísimas cosas más. Yo les agradezco muchísimo a todos los alumnos su atención. Me habría gustado platicar otras cosas adicionales a la nueva legislación. No se ha ido el principio de máxima publicidad. Depende de nosotros hacerlo exigible. Depende del alumno, de los jóvenes, de los investigadores, seguir todos los días pidiendo información y buscándole y siendo el contrapeso, porque el contrapeso mayoritario del poder público es la propia sociedad civil, o sea, nosotros, finalmente. Ya luego hablaré de la protección de datos personales, pero por el momento creo que he dicho lo que tenía yo que decir y les agradezco muchísimo a todos su atención en esta oportunidad. Estimada doctora Yadira, estimada maestra Amada Gaitani, estimado amigo Miguel Ángel Beltrán Lara, muy amables. Y gracias. Muchísimas gracias, maestro. De verdad que hablar de esa nueva arquitectura, con razón, el título, creo que el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara no me va a dejar mentir, que realmente nos rehizo la idea de lo que es ese acceso a la información, y que obviamente que sé que hay mucho por hablar y nos gustaría que pudiera volver a estar con nosotros hablando de este tema que es tan importante para todos como ciudadanos que somos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a sus alumnas que también estuvieron con nosotros presentes. Y maestra Yadira, desde luego que los invitamos a los programas de Jueves de Derecho Civil, pero también por las noches a otro de los programas del Colegio de Profesores de Derecho Civil, que es Contrafirma. Así es que nos vemos por la noche. Maestro Miguel Ángel Beltrán Lara. Muchas gracias. Pues, gracias, Carlos, como siempre. La verdad es que siempre es de llamar la atención la calidad con que preparas tus conferencias. Te felicito y siempre aprendemos de lo que nos tienes que decir. Yo no me resta más que, insisto, felicitarte y agradecerte una vez más tu presencia. Muchas gracias, Yadira. Adelante, por favor. Pues igualmente, querido maestro, me uno obviamente a las felicitaciones tanto tuyas como de la maestra Amada. La realidad, maestro Carlos Alberto, excelente su presentación. Me gustó la última frase, bueno, todo lo que nos vino a explicar, pero la sociedad civil tiene el poder, ¿no? El poder del cambio. Eso me pareció extraordinario porque efectivamente nosotros formamos el gobierno y obviamente, qué mejor que estando preparados, que estando conscientes, ¿no? También tenemos otro gran maestro en el colegio, el doctor Galván, que dice lo mismo, ¿no? Todos apoyamos la moción, hay que estar preparados para que nosotros podamos elegir. La realidad es que fue un gustazo, maestro Carlos, muchísimas gracias. Abrimos, amigos, con broche de oro esta 13ª temporada. Y bueno, pues así hasta donde tope, ¿verdad, Miguel? Muchísimas gracias a todos, a todas, un beso a cada uno de ustedes.